Estamos, cerrando la semana, una semana realmente muy, pero muy complicada, a partir de todo lo que sigue pasando dentro de lo que es el gobierno nacional, más precisamente, con los cambios del gabinete, con esto que fue estos últimos días muy de locos, ¿no? Con las medidas que se tomaron con la idea de ver si el frente de gobierno puede darle un giro a la gestión, ver si puede de alguna manera revertir la imagen espantosa que tiene entre todas, en el seno de toda la sociedad argentina. Habrá que ver, por supuesto, ¿no?, estas medidas, como decimos, que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, es lo que el gobierno entiende que es lo que era necesario hacer. Bueno, ya todos saben, por supuesto, lo de Sergio Massa, realmente como un super ministro, ya no solo de economía, sino que absorbió otros dos ministerios, producción, también agricultura, ganadería y pesca, control sobre el tema del Banco Central. Y hoy hubo una importante reunión que llevó adelante Alberto Fernández. ¿Todavía cabe decir Alberto Fernández el presidente? No sé, porque después de todo lo que vimos en estos días pasados, yo creo que lo que quedó en claro es que el presidente tiene nada más que el título, pero la verdad que no tiene ningún poder, lo vaciaron de poder al presidente. Yo decía ayer que lo dejaron arrumbado en un rincón y nada más que, como me decían muchos hoy con los que me encontré haciendo diferentes gestiones, y me dice, seguramente Alberto dice, firma acá, firma allá, hace esto, hace aquello, decí esto, decí lo otro, y nada más, porque en verdad le vaciaron el gabinete. Todavía no está dicha la última palabra, porque hay otras figuras del gabinete que por ahora, solamente por ahora, siguen en su cargo. Personas de la mayor confianza, de la confianza total del presidente, como el caso de Vilma Ibarra, pero nadie apuesta por estas horas a que puedan permanecer en sus cargos. O sea, según se comenta, seguramente el fin de semana va a ser determinante para saber si finalmente van a quedar o no. De todas maneras, hoy el presidente, como les decía, estuvo reunido con Sergio Massa, el superministro, el hombre fuerte de este gobierno, sin lugar a dudas, por supuesto, la más fuerte de todas es Cristina. Pero ahora, en lo que será la gestión, aparece la figura de Sergio Massa. Estuvieron reunidos, estuvieron analizando varias cuestiones y lo que se adelantó, que lo dijo el propio Massa, es que más allá del análisis que se hace sobre lo que es el gabinete, que repito, va a haber novedades, todavía no está dicha la última palabra, Massa adelantó que recién el miércoles va a anunciar una serie de medidas. Obviamente primero tiene que completar el gabinete, y el miércoles recién estaría haciendo algunos anuncios que tienen que ver con medidas, que es lo que todo el mundo está esperando, más allá de los nombres, porque hay una coincidencia también que se ha dado, y es la que todos sostienen y dicen, más allá del cambio de nombre, hay que ver si va a cambiar la política, sobre todo en materia económica.
La idea, según lo que trascendió hasta ahora, es que este nuevo gabinete se reduciría de manera importante. Se habla de una posible fusión de dos ministerios que por ahora mantienen su independencia cada uno, con la idea de, por un lado, enviar un mensaje de austeridad, que no sé si a esta altura del partido la sociedad puede creer que haya alguna intención de manejarse con austeridad, pero por lo menos esa es la idea. La idea es achicar lo que es hoy las áreas de gobierno. Por eso es que una de las ideas que se va a definir con el paso de las horas, el fin de semana será intensa en negociaciones, el titular de transporte, Alexis Guerrera, pasaría a desempeñarse como secretario de transporte, y el que quedaría al frente de ese ministerio, donde digamos se lo incluiría a transporte, sería en el ministerio que conduce el ministro Gabriel Catopodis. Todos son nada más que comentarios, versiones que por supuesto tienen origen en el propio seno, ¿no?, de la Casa Rosada, más precisamente de la Quinta de Olivos, porque ahí fue donde se reunieron. Y la idea sería esa, tratar de reducir la cantidad de ministerios. En algún momento se habló de también darle rango de secretaría y no de ministerio a Desarrollo Territorial y Hábitat, pero por estas horas habrá que ver qué queda, pero por estas horas se decidió que no, que Jorge Ferraresi, el ministro, siga siendo ministro y siga siendo eso el ministerio. Obviamente que hay un avance importante de todo lo que es la estructura política del Frente Renovador, que es el que conduce y lidera a Massa, para que sean sus hombres lo que conduzcan diferentes secretarías, subsecretarías, y en ese caso, por ejemplo, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, quedará a cargo de José Ignacio de Mendiguren, el vasco, como se lo conoce en el mundo de la política, el vasco Mendiguren. El secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Jorge Solmi, también continuaría en su gestión. El jefe de gabinete de la presidencia de la Cámara de Diputados, Raúl Pérez, el subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, Lisandro Clery, y el titular del INDEC, Marco Labaña, y el jefe de asesores de la presidencia, Juan Manuel Olmos, que es un hombre muy de extrema confianza de Alberto Fernández. Hoy estuvo reunido en una mañana que me imagino que habrá sido maratónica. Sergio Massa pasó por la casa de Roberto Labaña, a quien se dice que sería el autor intelectual del programa económico que Massa le anunciaría a los argentinos. Obviamente se lo tendrá que presentar, me imagino, previamente a Cristina y a Alberto, aunque más no sea por formalidad, y lo que anunciaría concretamente Massa como medida económica sería la que ya tiene elaborado Roberto Labaña, que fue ministro de Economía de Néstor Kirchner, bueno, un hombre muy conocido de la economía, y que de acuerdo a las versiones, él sería el autor intelectual del programa económico que se va a impulsar. Pero recién se lo va a conocer el día miércoles, porque previo
a lo que será el anuncio y la asunción, porque primero lo que tiene que hacer Massa es asumir la gestión, después que ya dieron un paso al costado Batak y bueno, todo lo que le contábamos ayer. Lo primero que tiene que hacer Massa es asumir. Después de eso, entonces sí, ya sentado ahí en el Ministerio de Economía como superministro, con todo su gabinete, donde digo, va a prevalecer hombres de la extrema confianza de Massa, muchos con importantes antecedentes en el tema económico, y ahí sí sería como si se relanzara, por así decirlo, la gestión de un Alberto Fernández que, repito, está sin ningún tipo de poder. Si hoy tenemos que guiarnos por los hechos y no por las palabras, indudablemente que quien hoy controla el gobierno es Cristina Kirchner. Porque es Cristina Kirchner la que tiene el poder de vetar cualquier tipo de designación, previo, porque los nombres pueden salir, pueden surgir, pero a la hora de que se concreten las designaciones, la que tiene que dar el visto bueno, el ok definitivo es ella. Quedó absolutamente claro esto, repito, a partir de esta muy triste, muy descolorida, muy débil imagen de Alberto Fernández. Las pocas fotos que se conocieron o las pocas filmaciones que se vieron de estas últimas horas, en un momento en el que Alberto Fernández ingresaba a una reunión, se lo vio absolutamente agobiado. No es para menos, me imagino. Porque quizás eso, y solamente ellos lo conocerán, pero seguramente, vaya a saber cómo vendrían las cosas, pero seguramente él recién ahora empieza a tomar conciencia que ya no tiene poder, que fue vaciado de poder. Y que si bien es cierto, continúa como presidente, pero solo en lo formal. Solamente en lo formal. Porque el poder del que se supone tiene que ser su gobierno pasa por otro lado. Pero repito, muy por encima de los nombres y todo lo demás, la gran expectativa que tenemos todos es ver cuáles son las medidas que se van a aplicar, para ver si de alguna manera dejamos de padecer con esta anarquía absoluta que hay con todo lo que es el tema económico y financiero. Ya hay algunos mensajes importantes de los mercados, el dólar bajó de manera considerable, ya paró por lo menos la escalada, esa que parecía que no iba a tener techo, el dólar bajó, los mercados mandaron un mensaje de tranquilizador, como al menos por estas horas, como para decir, bueno, esperemos a ver cuáles son los anuncios. Otro hecho importante es que esta marcha que iban a hacer mañana sábado los grupos piqueteros de las organizaciones sociales hacia la rural se desactivó. La marcha se va a hacer igual, pero no hacia la rural, sino hacia el Congreso. Y ahora ya lo que dicen es que estas organizaciones, algunas van a seguir con el reclamo, porque dice, más allá de que haya llegado Massa no es El Salvador, él mismo lo dijo, yo no soy El Salvador. Algunas organizaciones van a ir reafirmando su pedido al gobierno nacional de un salario universal y de una serie de medidas que se incrementen otras cosas, que se termine, dicen desde los grupos sociales o piqueteros, que se termine con esta persecución o este avance que se pretendía hacer para sacarles a ellos el control de los planes,
cosa que yo creo que no va a cambiar, porque el tema de que quien más insistía para quitarle el manejo de los planes sociales a los líderes de las organizaciones piqueteras, no era Alberto, era Cristina, y sigue siendo Cristina. Entonces es probable que esa decisión que tomó en su momento Cristina se mantenga. Así que bueno, son horas de expectativa, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero repito, nosotros desde el punto de vista del análisis político podemos hacer algún tipo de consideración sobre las figuras que son todas conocidas, particularmente sobre Sergio Massa, que todos sabemos que el camino político de Sergio Massa fue un camino absolutamente zigzagueante. En algunos memes y demás se publica y dice, bueno, que es tal la confusión, que era tal la confusión que había en el gobierno antes de estas medidas, que Sergio Massa no sabía a quién traicionar. Bueno, ahora quedó en claro a quién traicionó. Así que bueno, pero por encima de eso, que puede ser hasta llegado el caso subjetivo, yo creo que no, pero pongámosle que alguien considere que es subjetivo, porque en verdad lo que interesa no es cómo te presentan un plato de comida en la mesa, si te lo presentan más o menos lindo o no, sino que hay adentro, qué es lo que vas a comer. Y eso es lo que todos los argentinos estamos con la gran expectativa para saber qué va a pasar. Así que bueno, el fin de semana, repito, será un fin de semana muy intenso, de muchas negociaciones, anuncios, repito, lo dijo el propio Massa, no va a haber sino hasta el miércoles, porque primero tiene que darse su salida de la Cámara de Diputados, que ahí también hay otro problema, porque si bien es cierto, ayer se anunciaba que la presidenta de la Cámara iba a ser Cecilia Moró, en las últimas horas aparecieron otros nombres, y porque, a decir verdad, no es un trámite administrativo reemplazar al presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación tiene nada más y nada menos que la llave para el manejo de los proyectos legislativos, los proyectos que envíe el Ejecutivo, lo que proponga el mismo bloque, la oposición. Y se supone que en una Cámara, que ya no es como era antes, porque antes la Cámara de Diputados de la Nación en algún momento llegó a ser una escribanía que nada más que lo que hacía era suscribir todo lo que enviaba el Ejecutivo. Después de la paridad, de que arrojaron las elecciones, las últimas elecciones, la Cámara está muy pero muy equilibrada, de manera tal que entonces lo que hay que buscar allí es el consenso. Y quien debe hacer la búsqueda del consenso es quien preside el cuerpo. Y algunos consideran que la figura de Cecilia Moró es una figura muy de extrema, digamos, es una de las talibanes o uno de las gurkas de Cristina, y dice lo que haría sería entorpecer, la oposición endurecería su posición dentro del recinto legislativo, de diputados estamos hablando, y de esa manera entonces lo que pasaría sería que muchos de los proyectos que el Ejecutivo necesita, que sí, sobre todo ahora que va a haber nuevas medidas que van a impulsar desde el Ejecutivo con Massa, no se traben. El Ejecutivo, a partir de que asuma Massa la semana que viene, lo que necesita es agilidad en el tratamiento de proyectos que lleguen del Ejecutivo, porque de nada va a valer que el Ejecutivo agilice medidas si quedan trabadas en la Cámara de Diputados.
Y para eso en la Cámara de Diputados hace falta que desde la presidencia haya una figura de que para todo o para la mayoría de los legisladores sea una figura identificada con el consenso y no que esté en posiciones durísimas de decir no, yo estoy acá, yo quiero esto, yo quiero aquello. Muchos consideran que Cecilia Moró está en esa posición. Todos sabemos que el Marciano, su papá, el Marciano Moró y todos los otros pertenecen a lo que se llaman los talibanes de Cristina, el grupo muy pero muy extremo al lado de Máximo Kirchner con la Cámpora. Entonces dice, la figura de Moró, de Cecilia Moró, puede ser irritante para la oposición y podemos terminar, dicen desde el oficialismo, muy mal si ponemos a esa mujer ahí. Entonces aparecieron otros nombres. En definitiva, con el presidente de la Cámara, más allá que los diputados son los que tienen que votar, ¿quién creen que la va a elegir? Y la va a elegir Cristina. La va a elegir Cristina. Entonces, por encima de que la figura de Cecilia Moró es una figura considerada muy de la extrema, el extremo kirchnerismo, y capaz que termine siendo ella nomás porque así lo decida Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, tenemos un fin de semana por delante muy pero muy cargado, de muchísimas reuniones, así que vamos a estar absolutamente pendientes de todo lo que hay confirmación política desde allí se genere. Y nosotros, bueno, no haremos nuestro programa, pero desde nuestro portal de información y opinión política, desde danielsanmoral.com.ar, vamos a estar actualizando, vamos a estar pendientes y vamos a estar actualizando todo lo que es la información. Así que para quienes nos quieran seguir desde allí, los invito para que nos acompañen, porque en verdad tenemos ese compromiso de tenerlos absolutamente actualizados con todo lo que es la información sobre este tema.